Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy los voy a llevar a un viaje fascinante por maravillas ocultas de Estambul. Sí, otra vez les traigo sitios ocultos que estoy segura que ustedes no conocen. Ya saben que Estambul es una ciudad donde la historia, la cultura y la modernidad se entrelazan en cada esquina. Desde columnas misteriosas y patios secretos hasta joyas arquitectónicas que han resistido el paso del tiempo. Descubriremos juntos los rincones menos conocidos, pero increíblemente fascinantes de esta metrópolis legendaria. Esta es la mezquita de los príncipes, donde se encuentran enterrados el príncipe Mehmet y Cihangir, hijos de la sultana Hürrem y sultán Süleyman. Para los que no vieron, tengo un video aquí donde los muestro. Además, hay otras tumbas. Y en el patio de esta mezquita se encuentra el plátano de los milagros. La tumba de Helvacı Dede, perdida en cuanto a nombre y reputación, se encontraba bajo un gran plátano en el patio de esta mezquita, la mezquita Şehzade Cami. Helvacı Dede, o el abuelo Helvacı, era un sufista que se destacó por la distribución de halva y delicias turcas los viernes, incluso en tiempos de privaciones. Él se ponía cada viernes al principio de la oración en la mezquita, justo debajo del plátano, y después de las oraciones comenzaba a repartir halva entre la gente, y el halva, de forma milagrosa, nunca se terminaba del caldero. Cuando Helvacı Dede murió en el año 1588, las personas que iban cada viernes continuaron con la tradición repartiendo halva en su honor, y porque el plátano era milagroso, ya que Helvacı Dede estaba enterrado allí y continuaba haciendo milagros. Este plátano tiene más de 400 años y es un Platanus orientalis. En la década de los años 80 hubo un cambio de gobierno y prohibieron que la gente se reuniera aquí a repartir halva los viernes, porque acusaban de desorden público al reunirse muchas personas. Y se dice que removieron la tumba de Helvacı Dede, mientras que otros historiadores afirman que él continúa enterrado aquí. Luego, al cabo de los años, la gente siguió viniendo aquí los viernes, y se dice que el plátano que hay aquí en el jardín es sagrado y que puede curar a los enfermos. También vienen mujeres que tienen problemas de fertilidad y también vienen las que buscan marido. Por ello es que hasta el día de hoy los viernes continúan viniendo a rezar debajo del plátano a pedir milagros. Entre 2005 y 2010 se vio una placa de latón con una inscripción falsa en el patio de la mezquita. Era un cartel falso indicando que allí estaban enterrados personas que murieron por el golpe de estado en los años 80, lo que provocó conflictos con varios devotos. A pesar de que se tomaron medidas para retirar el letrero falso, permaneció ahí 11 meses más. También existe el deseo de revivir la tumba del Helvacı Dede para continuar con la antigua tradición y evitar la explotación espiritual. Así que ya saben, aquí hay un motivo más para conocer la mezquita de los príncipes, además de descansar en sus hermosos patios llenos de pájaros, árboles y gatos alejados de los ruidos. Es un lugar que realmente transmite paz, sea o no cierta la leyenda. Uno de los lugares más curiosos de Estambul y que estoy segura que casi ningún turista la conoce es la mezquita de Katip Sinan, donde se encuentra el famoso ataúd volador ubicado en el tejado. En este ataúd se encuentra el cuerpo de Sinan Bey, un importante escriba y arquitecto de la época otomana. Sinan Bey no solo fue el constructor de la mezquita, sino también una figura destacada en la administración del Imperio Otomano, conocido por su sabiduría y devoción religiosa. Tras su muerte, fue enterrado en el jardín del templo, como era de costumbre para personas de su posición. La leyenda cuenta que, al día siguiente de su entierro, el cuerpo de Sinan Bey apareció, para horror de todos, misteriosamente en el tejado de la mezquita.
este fenómeno se repitió nuevamente al día siguiente, causando asombro y consternación entre los fieles y el clero. El imán, ya que al tercer día que ocurrió lo mismo y al presenciar este hecho extraordinario, concluyó que habían sido testigos de un milagro. Para respetar lo que consideraron una señal divina, se decidió construir un sarcófago en el techo de la mezquita, dando así eterno reposo a Sinan Bey en el lugar donde su cuerpo parecía querer estar, y cumpliendo con su petición en el testamento de ser colocado en un ataúd en la cúpula de la mezquita que él había construido. Este evento milagroso convirtió la mezquita de Kitab Sinan en un lugar de peregrinación y curiosidad. Hoy en día, el ataúd volador sigue siendo una de las estampas más llamativas del paisaje urbano de Estambul, atrayendo tanto a turistas como a devotos que vienen a rendir homenaje y a maravillarse con la historia. Nos volvemos a encontrar con la mezquita de los príncipes o Shehzade Jami. Y si vinieron por acá, estoy seguro que se pasaron por alto una columna verde que está justo en la esquina de la mezquita, ¿o no? Esta columna verde en la esquina del patio de la mezquita se dice que fue ubicada por Mimar Sinan y ha sido conocida como el centro de la antigua Estambul durante 470 años. Mimar Sinan, un arquitecto cuyas obras deslumbraron tanto Turquía como al mundo, construyó esta columna por orden de Suleimán el Magnífico tras realizar cálculos precisos. Según Mimar Sinan, el centro exacto de Estambul se encuentra en la intersección del muro del patio de la mezquita Shehzade y el complejo social Nevşehir Damat Ibrahim Pasha. Este punto se puede identificar por una columna verde, la cual se construyó cuando Suleimán el Magnífico pidió a Mimar Sinan que localizara el centro de Estambul y construyera una mezquita para su hijo, el príncipe Mehmed. Originalmente, esta columna solía ser más alta y giraba en su lugar, pero perdió estas características debido al aumento del nivel de la carretera. Actualmente se puede ver que la columna ha desarrollado grietas y está desprotegida. A pesar de que muchas personas pasan por aquí, pocos son conscientes de su importancia histórica. Parte de la piedra que está enterrada bajo tierra necesita una intervención urgente para protegerla. Ambas tumbas, con sus curiosidades, se encuentran en Lahleli, en Fatih, en la parte antigua de Estambul. Pueden llegar a esta zona de manera directa a través del metro M2 y bajarse en la parada Besnezgiler Istanbul Üniversitesi. O si ya se encuentran en la parte europea antigua, pueden tomar el tranvía T1 y bajarse en Lahleli Istanbul Üniversitesi y caminar hacia ambos puntos. Igualmente, no se olviden de chequear la caja de descripción de este video donde les dejo los links de la ubicación en Google Maps. Espero que este video les haya mostrado algo que realmente no conocían. Espero que les haya gustado. Déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!